Toda tu vida has intentado explicar quién eres, justificar tus decisiones y defender tu verdad. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que en el momento en que dejas de explicarte, todo comienza a transformarse? Carl Jung nos enseñó que el verdadero poder no está en convencer a los demás, sino en vivir desde tu autenticidad. Hoy descubrirás por qué el silencio puede ser más liberador que 1000 palabras. Cuando dejamos de justificarnos ante los demás, entramos en un espacio de silencio que revela mucho más de lo que las palabras jamás podrían transmitir. En la vida cotidiana estamos tan acostumbrados a dar explicaciones por cada decisión, cada acción y hasta cada pensamiento, que terminamos perdiendo la esencia de lo que realmente somos. Explicar se convierte en una forma de buscar aprobación, de tranquilizar al otro o de protegernos del juicio externo. Sin embargo, lo que Carl Jung nos invita a comprender es que la verdad más profunda no necesita defensores, porque ya se sostiene por sí misma. El alma no requiere permiso para expresarse, simplemente es. Imagina por un momento que cada explicación es como una piedra que cargas en una mochila invisible. Una aquí para justificar por qué elegiste un camino distinto al esperado, otra más por defender tus emociones, otra por tener que aclarar tu silencio. Y así poco a poco esa mochila se llena de pesos innecesarios. Llega un instante en el que te das cuenta de que no puedes avanzar más, que estás agotado no por lo que eres, sino por el esfuerzo de convencer a los demás de que tienes derecho a hacerlo. Es allí cuando el silencio aparece como una revelación. El silencio no es vacío, sino un lenguaje distinto, uno que habla desde el inconsciente, que conecta con los demás de una manera más auténtica que cualquier argumento. El acto de justificarse es, en el fondo, un miedo disfrazado. Es miedo al rechazo, miedo a no ser comprendido, miedo a perder el lugar en el grupo. En las raíces de la psique colectiva habita el instinto de pertenencia, y por eso sentimos la necesidad de explicar nuestras diferencias para que los demás no nos aparten. Pero la paradoja es que, al intentar ser aceptados, terminamos alejándonos de nuestra verdad más genuina. Nos convertimos en personajes de una obra escrita por expectativas ajenas, interpretando un papel en lugar de ser protagonistas de nuestra propia historia. Cuando eliges el silencio en lugar de la justificación, ocurre un cambio profundo. Al principio puede sentirse incómodo, porque no estamos habituados a sostener la incomodidad de ser malinterpretados. Sin embargo, es precisamente allí donde reside la transformación. Dejas de intentar controlar la percepción de los demás y permites que tu energía se concentre en lo único que realmente puedes transformar, tu interior. El silencio se convierte en un espejo que refleja tu confianza en lo que eres, en lo que sientes y en lo que has elegido. Ya no necesitas adornar tu verdad con palabras para que sea aceptada, porque reconoces que lo esencial no requiere defensa. En la psicología de Jung, el alma busca constantemente la integración de todas sus partes, tanto de la luz como de la sombra. La necesidad de explicarnos muchas veces nace de un intento de ocultar lo que no queremos mostrar, nuestras inseguridades, nuestros errores, nuestras dudas. Al dejar de justificarnos, también dejamos de alimentar esa separación interna. Nos abrimos a la posibilidad de aceptar que somos seres completos, con luces y sombras, con contradicciones y certezas. Ese acto de aceptación silenciosa es, en sí mismo, una forma de sanar. Además, el silencio tiene un poder que trasciende la comunicación verbal. En él, los gestos, las miradas y la coherencia de nuestras acciones hablan con una fuerza que las palabras no alcanzan. Una persona que vive desde su centro no necesita explicarse. Basta con observar su forma de estar en el mundo para comprender la solidez de su ser. La autenticidad no se predica, se irradia. Es como una llama que no pide permiso para arder, simplemente ilumina. Al dejar de justificarnos, también damos a los demás un espacio de reflexión. Muchas veces las explicaciones son tan inmediatas que no permitimos al otro formar su propia percepción. Queremos adelantarnos, aclarar, corregir, suavizar. Pero cuando mantenemos el silencio, invitamos al otro a mirar desde su propia perspectiva, a hacerse preguntas, a enfrentarse a sus propios juicios. En ese sentido, el silencio no solo nos libera a nosotros, sino que también confronta a quienes nos rodean con la responsabilidad de sus interpretaciones. El viaje hacia ese silencio consciente no es sencillo. Requiere valor para tolerar la incomodidad de ser juzgado, fortaleza para resistir la tentación de defenderte y madurez para confiar en que lo que eres no necesita adornos. Es un proceso de desaprendizaje, de soltar la creencia de que tu valor depende de la comprensión ajena.
Pero una vez que lo experimentas, descubres una paz que no conocías. Esa paz nace del reconocimiento de que tu existencia es válida por sí misma, de que tu alma no necesita un abogado que la defienda, porque su verdad está inscrita en un lenguaje más profundo que las palabras, el silencio. Entonces, se convierte en una declaración poderosa. No es un vacío, sino una afirmación de que lo verdadero no se negocia. En él, el inconsciente habla con símbolos, con intuiciones, con sensaciones que atraviesan las barreras del lenguaje. Quien aprende a habitar ese silencio, descubre que no necesita convencer para ser comprendido, ni justificar para ser aceptado. La verdad interior no busca aprobación, solo expresión. Y cuando eliges dejar de explicarte, permites que tu esencia hable por ti en el idioma universal del alma. Explicarse es, en muchos sentidos, un acto de búsqueda de validación. Cuando tratamos de convencer a otros de quiénes somos o por qué tomamos ciertas decisiones, lo que en realidad hacemos es pedir un testimonio externo que confirme nuestro valor. Pero la autenticidad, como señalaba Jung, no necesita testigos. Ser auténtico no depende de la mirada de nadie más, sino de la coherencia interna con uno mismo. Es un estado en el que nuestras palabras, pensamientos y acciones se alinean con nuestra verdad más profunda, y esa alineación no requiere explicación ni defensa. Cuando alguien se esfuerza en exceso por dar razones, en el fondo está revelando una duda interna. La necesidad de justificar constantemente las propias elecciones es también una muestra de inseguridad. Quien está en paz consigo mismo ya no busca la aprobación de un público invisible. Se convierte en el testimonio viviente de su verdad. Esa presencia, esa coherencia, se percibe aunque no se diga nada. La autenticidad se siente en la manera de estar, en el modo de caminar, en la calma que desprende la persona que no necesita convencer. Vivir desde el centro implica un giro radical en la forma de relacionarnos con el mundo. Cuando estás centrado en ti mismo, no porque seas egoísta, sino porque reconoces tu propio valor, dejas de perseguir explicaciones como un mecanismo de defensa. Te das cuenta de que tu vida no es un tribunal en el que cada acción debe ser justificada. No necesitas alegatos para demostrar tu derecho a existir tal como eres. Simplemente vives, y ese vivir es en sí una declaración silenciosa. La transformación ocurre en el momento en que entiendes que tu poder no depende de ser entendido, sino de ser fiel a ti mismo. Imagina una semilla que intenta explicar a las demás semillas por qué aún no ha florecido. Podría decir que el suelo estaba duro, que la lluvia llegó tarde, que la luz del sol era escasa. Pero la semilla auténtica no se justifica. Ella simplemente crece a su propio ritmo, confiando en que el momento llegará. Y cuando florece, nadie necesita una explicación, porque la flor habla por sí misma. De igual manera, la autenticidad humana es un florecimiento interior que no se apoya en palabras, sino en la evidencia de la propia vida. El problema de vivir explicándose todo el tiempo es que se convierte en un hábito que limita. Cuando justificamos lo que hacemos, inevitablemente filtramos nuestra expresión para adaptarla a las expectativas de los demás. Es un proceso de autoedición constante que nos aleja de la espontaneidad y de la libertad. En cambio, cuando dejamos de explicarnos, dejamos espacio para que la vida se muestre tal cual es. Nuestra presencia se vuelve más pura, más clara, menos contaminada por el miedo al juicio. Y lo más sorprendente es que, en ese estado, solemos inspirar más respeto que cuando tratamos de convencer. La autenticidad no se trata de perfección, sino de congruencia. Ser auténtico significa aceptar tanto lo luminoso como lo oscuro dentro de uno mismo, y mostrarse al mundo desde esa aceptación. Quien vive así no necesita adornar sus errores ni maquillar sus contradicciones. Puede decir, esto soy, con todo lo que conlleva, y no necesito que lo entiendas para que sea válido. En ese instante, la carga de tener que ser interpretado desaparece, y aparece la libertad de existir. Cuando dejamos de buscar testigos, también descubrimos algo inesperado. Aquellos que permanecen cerca de nosotros lo hacen porque resuenan con nuestra verdad, no porque hayan sido convencidos. Las relaciones se vuelven más auténticas, más profundas, más reales. Ya no se trata de atraer con explicaciones, sino de compartir con naturalidad. Y lo curioso es que cuanto más dejamos de justificarnos, más comprendidos nos sentimos, porque lo que proyectamos es una esencia clara y sin disfraces. Carl Jung hablaba de la individuación como el proceso de llegar a ser uno mismo. En ese camino, la autenticidad es central. La individuación no busca que todos nos comprendan, sino que cada uno logre reconciliarse con su propia totalidad. En este sentido, explicarse es una distracción,
un desvío que nos aleja de la tarea esencial de integrar nuestras partes. La autenticidad no nace de la mirada de los demás, sino del encuentro íntimo con uno mismo. El silencio que sustituye a la explicación se convierte en una especie de poder invisible. Quien no se explica está diciendo sin palabras: confío en lo que soy. Esa confianza tiene un magnetismo particular. No necesita imponerse, no necesita manipular ni adornar. Simplemente está. Y ese estar en plenitud transmite más que 1000 argumentos. Las personas que logran vivir así suelen ser recordadas no por lo que dijeron, sino por lo que irradiaban. En última instancia, la autenticidad no necesita testigos porque es un diálogo entre el yo consciente y el alma. Lo externo puede acompañar, puede reflejar, puede incluso cuestionar, pero la verdad interior nunca depende de esas voces. Cuando dejamos de buscar aprobación, descubrimos que la verdadera transformación ocurre dentro, en la calma de sabernos suficientes. Y ese descubrimiento lo cambia todo, porque aprendemos que no necesitamos convencer a nadie para tener derecho a existir. Ser, en sí mismo, ya es la prueba más contundente de nuestra verdad. Cada vez que intentamos explicarnos a la fuerza, lo que realmente hacemos es construir una nueva máscara. Queremos suavizar la percepción de los demás. Queremos que nos entiendan, que no nos juzguen, que nos acepten. Pero al hacerlo, alimentamos la persona, esa fachada social que Jung describió como la cara que mostramos al mundo para poder funcionar en él. La persona no es negativa en sí misma, es necesaria para convivir, pero cuando se convierte en un refugio constante, termina ocultando lo auténtico. Explicarnos demasiado es como colocar una capa más sobre esa máscara, hasta que olvidamos qué hay debajo. Lo que se pierde en ese proceso es el contacto con la verdad interna, con la voz profunda del inconsciente que pide expresarse sin adornos. La sombra aparece en este escenario como la gran olvidada. Cada justificación es, en cierto modo, un rechazo a lo que somos en la totalidad de nuestra experiencia. Explicamos para ocultar los aspectos que no queremos mostrar, nuestros temores, contradicciones, errores o deseos que juzgamos inapropiados. Así, la sombra se alimenta en silencio de cada palabra que intenta cubrirla. El resultado es un peso invisible que nos acompaña, porque mientras más ocultamos, más fuerza cobra lo reprimido. El alivio llega cuando dejamos de justificar y aceptamos que esa sombra también es parte de nosotros, que no necesitamos convencer a nadie de que no existe, porque la verdadera integración surge de reconocerla. Piensa en lo que ocurre cuando cometes un error y sientes la necesidad inmediata de explicar por qué lo hiciste. Quizás dices que estabas cansado, distraído, o que las circunstancias no te favorecieron. Esas explicaciones, aunque parecen inocentes, alimentan la ilusión de que puedes escapar de la responsabilidad de tus actos. Pero lo que haces en realidad es negar la sombra. El error no necesita una excusa, sino una mirada consciente que lo integre como parte de tu camino. Cuando dejas de justificar, puedes decir simplemente: sí, fallé, y eso también soy yo. En ese reconocimiento se libera el peso, porque la sombra ya no necesita esconderse detrás de argumentos. El silencio frente a la necesidad de dar explicaciones se convierte en un acto de valentía. No responder con justificaciones es permitir que el otro piense lo que quiera. Es sostener la incomodidad de no ser comprendido. Es dejar que la máscara se caiga aunque el juicio sea duro. Ese momento, que parece una pérdida, es en realidad una ganancia. Porque al no refugiarte en la persona, te acercas un paso más a la integración de tu ser completo. La sombra deja de ser un enemigo oculto y empieza a ser una aliada, una fuente de energía que ahora puede transformarse. La integración de la sombra no significa exponerla sin filtro, sino dejar de pelear con ella. Es reconocer que no necesitas excusas para ser humano, que las contradicciones, los miedos y las fragilidades son parte de la existencia. Cada explicación forzada es un recordatorio de que no has aceptado aún algo de ti. Cada silencio, en cambio, es un acto de reconciliación. Allí comienza la totalidad, porque solo quien acepta la sombra puede sentirse entero. Y cuando eres entero, no necesitas adornar tu verdad con explicaciones. Hay un efecto liberador en dejar de justificarse. La energía que antes se invertía en inventar razones, en armar discursos, en calcular palabras para evitar el juicio, se libera y se transforma en algo mucho más creativo. Lo que antes iba hacia la defensa, ahora se dirige hacia la expresión auténtica. Es como desviar un río que corría hacia un pantano y dirigirlo hacia un campo fértil. De pronto descubres que tienes más fuerza, más claridad, más vitalidad.
La sombra, que antes drenaba tu energía en el intento de mantenerla oculta, se convierte en combustible para tu crecimiento. Jung decía que nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciéndose consciente de la oscuridad. La necesidad de explicarse es una forma de huir de esa oscuridad. Queremos que todo sea claro, comprensible, aceptable, pero la vida humana no lo es. La vida está llena de ambigüedades, de contradicciones y de zonas grises. Cuando dejamos de justificarnos, aceptamos esa complejidad y dejamos de luchar contra la verdad de lo que somos. Allí ocurre la verdadera madurez. Ya no buscas parecer impecable, buscas ser íntegro. Y la integridad incluye tanto lo que muestras como lo que ocultas. El mundo moderno refuerza la idea de que debemos explicarnos constantemente. En las redes sociales, en el trabajo, incluso en la familia, siempre sentimos la presión de justificar por qué hacemos o no hacemos algo. Es un escenario perfecto para fortalecer la persona y mantener a la sombra en la oscuridad. Pero también es una oportunidad única de practicar el silencio. Elegir no explicar, aunque sea incómodo, es reclamar tu derecho a existir sin adornos. Es decir, lo que soy no depende de tu comprensión, sino de mi aceptación de mí mismo. Cuando finalmente entiendes esto, ocurre una transformación interna. La sombra ya no pesa tanto porque no estás intentando negarla. La persona ya no domina tanto porque no necesita ser defendida. El silencio se convierte en un puente hacia la totalidad. Y lo curioso es que, al dejar de justificarte, los demás también empiezan a verte con otros ojos. Tal vez no te entienden, pero perciben una fuerza, una serenidad que no proviene de convencer, sino de estar en paz con lo que eres. Ese es el poder de dejar de explicar. Liberar el alma de la carga de la máscara y abrir el espacio para que la sombra se integre en la luz de la conciencia. No todos están destinados a entender tu camino, y aceptar esta verdad es uno de los pasos más liberadores en el proceso de crecimiento interior. Pasamos gran parte de nuestra vida intentando que los demás nos comprendan, que validen nuestras decisiones y que reconozcan el valor de lo que hacemos. Pero Jung nos recuerda que la individuación, ese proceso de llegar a ser uno mismo, es un viaje único, tan personal que en muchas ocasiones será incomprensible, incluso para quienes más cerca están de nosotros. No se trata de que los otros no quieran entender, sino de que no pueden, porque el lenguaje de tu alma solo puede ser descifrado por ti. El deseo de ser comprendidos nace del instinto de pertenencia. Queremos que nuestros amigos, nuestra familia o nuestra pareja nos acompañen en cada paso. Y cuando no lo hacen, sentimos frustración o soledad. Pero esa frustración se transforma en crecimiento cuando comprendemos que la soledad no es un castigo, sino una etapa necesaria. La individuación requiere atravesar el umbral de la incomprensión, porque solo en ese espacio silencioso, donde ya no hay testigos que aplaudan ni voces que corrijan, podemos escuchar lo que realmente quiere expresarse en nuestro interior. Cuando dejamos de explicarnos, dejamos también de mendigar comprensión. Es un acto de respeto hacia nosotros mismos. Es decir, no necesito que me entiendas para seguir mi camino. No necesito tu aprobación para tomar esta decisión. Eso no significa desprecio hacia los demás. Significa reconocer que el alma tiene un lenguaje que no siempre coincide con la lógica de quienes nos rodean. Y cuando honramos ese lenguaje interior, aunque nos sintamos momentáneamente solos, abrimos la puerta a una libertad desconocida. Imagina al artista que pinta un cuadro extraño, incomprensible para la mayoría. Si ese artista se detuviera a explicar cada trazo, perdería la esencia de lo que quiso expresar. Su obra no está hecha para convencer, sino para existir. De la misma forma, nuestra vida es una obra en construcción. A veces quienes nos rodean mirarán nuestro lienzo y no entenderán nada, pero eso no significa que el cuadro carezca de sentido. El sentido está en la autenticidad del gesto, en la fidelidad al impulso creador, no en la interpretación externa. El proceso de individuación suele sentirse como una soledad sagrada. No es la soledad del abandono, sino la del descubrimiento. En ella, el silencio se convierte en compañero, y la incomprensión de los demás deja de ser una amenaza para transformarse en un recordatorio de que estás siguiendo un sendero propio. Es un desierto interior en el que aprendes a sostenerte con tu propia verdad, un espacio en el que no puedes recurrir a explicaciones para ser validado. Allí descubres que lo único que realmente necesitas es tu propia aprobación. Esta incomprensión puede doler, porque nos confronta con la pérdida de ciertos vínculos o con la distancia que se abre entre nosotros y quienes amamos. Pero en lugar de interpretarlo como un fracaso,
Jung lo plantea como una prueba de madurez. Si todos entendieran y apoyaran cada paso, probablemente estarías viviendo un camino demasiado común, dictado por la expectativa colectiva. La incomprensión, en cambio, indica que estás recorriendo un sendero propio, que estás escuchando algo dentro de ti que no pertenece a la masa. Ese es el precio de la individuación, y al mismo tiempo, su mayor regalo. En el fondo, buscar comprensión constante es una forma de permanecer en la superficie, en la zona segura. Pero quienes se atreven a sumergirse en su inconsciente, en sus símbolos, en sus sueños y en su sombra, saben que el lenguaje que allí se revela no puede ser traducido fácilmente. No es un idioma lógico, sino poético, cargado de imágenes y arquetipos. ¿Cómo explicar a alguien un sueño que cambió tu vida, o una intuición que te guió hacia una decisión importante? Quien lo escucha puede asentir, pero nunca lo sentirá como tú. Y esa es precisamente la prueba. Aceptar que tu verdad no necesita ser compartida para ser real. Dejar de explicarte en estos casos es un acto de confianza. Confianza en tu intuición, en tu proceso, en la voz de tu inconsciente. Aunque el mundo no entienda, aunque los demás duden, aunque se burlen o te cuestionen, la confianza interior es la brújula que te permite continuar. Y cuando la sigues, descubres que la soledad deja de ser amarga y empieza a tener un sabor distinto. El sabor de la libertad. La individuación no es un viaje en grupo. Es cierto que hay quienes nos acompañan por tramos, que hay almas afines que nos sostienen, pero en lo esencial, es un recorrido personal. Allí, el silencio se convierte en santuario, y la incomprensión externa se transforma en un recordatorio de que estás en el camino correcto. Porque solo quien se atreve a ser incomprendido logra descubrir lo que nadie más puede mostrarle. Su propio rostro completo. Sin máscaras, sin adornos, sin explicaciones. Aceptar que no todos están destinados a entender tu camino no es resignarse, es liberarse. Es reconocer que tu vida no necesita ser validada para tener sentido, que tu viaje no es un espectáculo sino un misterio íntimo. Y cuando dejas de explicarte, cuando dejas de intentar traducir lo inefable, es cuando realmente escuchas la voz que siempre estuvo dentro de ti, guiándote hacia tu totalidad. Cada vez que tratamos de explicarnos, estamos desviando energía hacia afuera, hacia un terreno en el que buscamos convencer, defender o justificar. Esa energía, en lugar de nutrirnos, se disipa en palabras y en argumentos que muchas veces no cambian nada. Lo que Jung señala es que cuando dejamos de gastar nuestra fuerza en explicaciones, esa misma energía comienza a transformarse en algo más valioso: creatividad y expansión interior. Es un cambio de dirección, de usar la fuerza vital para la defensa hacia emplearla para la creación. Explicarse continuamente es como abrir un grifo de agua que se pierde en el suelo. No importa cuánta agua salga, no produce nada, solo se desperdicia. Pero cuando cerramos ese grifo y redirigimos el flujo hacia un cauce, el agua se convierte en riego que da vida. La energía psíquica funciona igual. Mientras la dedicamos a justificar quiénes somos o por qué actuamos de cierta manera, se nos escapa la posibilidad de usarla en descubrir, construir, amar o transformar. El día en que decidimos callar y no justificar, sentimos que algo se acumula dentro, y esa acumulación se convierte en la chispa que impulsa nuevas ideas, nuevas formas de expresión, nuevas maneras de estar en el mundo. Explicar es, en cierto sentido, una forma de defensa. Es un escudo verbal con el que tratamos de protegernos del juicio, del rechazo o de la incomprensión. Pero vivir en constante defensa es desgastante, porque implica estar siempre alerta a lo que los demás piensan. Ese estado de vigilancia consume la energía que podríamos dedicar a crecer. Cuando eliges no defenderte, no porque no tengas argumentos, sino porque ya no quieres perder fuerza en eso, ocurre una liberación. El alma respira más tranquila, y la atención que antes se iba hacia afuera comienza a volverse hacia adentro. Allí surge la creatividad, porque lo que antes se gastaba en construir excusas, ahora se emplea en construir sentido. La creatividad no es solo artística, es también existencial. Significa tener la fuerza para crear un nuevo camino, para reinventar la manera en que vives, para dar forma a relaciones más auténticas o para atreverte a tomar decisiones arriesgadas. La expansión interior ocurre cuando tu energía ya no está atada a defenderte de los demás, sino disponible para alimentar tu propio proceso. Así, cada silencio que eliges frente a la necesidad de justificarte se convierte en una semilla de algo más grande.
Imagina a alguien que constantemente tiene que explicar por qué sigue un camino poco convencional. Cada vez que se encuentra con un comentario crítico, gasta palabras, gasta tiempo y sobre todo gasta energía emocional en defender su elección. Al final del día se siente agotado, no por lo que hizo, sino por todo lo que tuvo que argumentar. En cambio, otra persona decide no explicar más, dejar que cada quien piense lo que quiera. Esa energía que ahorra al no justificarse, la usa en perfeccionar su proyecto, en reflexionar, en crear. Y poco a poco, los resultados hablan más fuerte que cualquier explicación. Es un recordatorio de que la creación siempre pesa más que la defensa. Jung sabía que el inconsciente no se expresa con lógica racional, sino con símbolos, imágenes y emociones. Cuando dejamos de explicar, dejamos espacio a esos símbolos para que aparezcan y nos hablen. Es como si el silencio fuera un terreno fértil donde brotan intuiciones que antes no podían manifestarse porque estábamos demasiado ocupados en armar discursos. La creatividad, en ese sentido, es hija del silencio. Al callar las justificaciones, abrimos la puerta al lenguaje del alma, que se manifiesta en formas nuevas y transformadoras. También es importante reconocer que la necesidad de justificar nos hace pequeños. Nos coloca en un estado de inferioridad frente al otro, como si siempre tuviéramos que pedir permiso para ser lo que somos. Eso genera una fuga constante de energía vital. Pero cuando te das cuenta de que no necesitas convencer, recuperas poder. Esa recuperación se siente como un fuego interior que antes estaba apagado por el miedo. Con ese fuego puedes expandirte, atreverte, moverte hacia territorios que antes parecían imposibles. La energía que se transforma en creatividad no es solo un cambio sutil, es una verdadera metamorfosis en la forma de vivir. El silencio ante el juicio ajeno no es pasividad, es acción profunda. No responder, no justificarse, no defenderse, es un acto consciente que implica dirigir tu fuerza hacia donde sí puedes construir. Significa aceptar que no puedes controlar la percepción de los demás, pero sí puedes controlar lo que haces con tu propia energía. Esa aceptación es liberadora, porque deja de haber desgaste en una lucha inútil y comienza un movimiento nuevo hacia la autenticidad. Con el tiempo, descubres que quienes buscan explicaciones nunca se convencen del todo. Puedes darles todos los argumentos posibles, y aún así habrá dudas. Entonces entiendes que lo único que realmente convence es la evidencia de tu vida. Tus acciones, tu coherencia, tus logros, tu calma, todo eso habla más fuerte que cualquier discurso. Y esa evidencia nace de la energía bien empleada, de haber dejado de defenderte para comenzar a crear. Cuando eliges usar tu energía en la creación, en lugar de en la defensa, tu vida empieza a expandirse de manera natural. Aparecen nuevas oportunidades, nuevas conexiones, nuevas comprensiones. Lo que antes era lucha se convierte en flujo. Esa expansión no necesita ser explicada, porque es visible. La gente la percibe en tu manera de estar, en tu seguridad, en la serenidad de quien ya no depende de la aprobación externa. Y en ese estado, todo tu ser se convierte en una obra viva, una prueba silenciosa de que la transformación siempre ocurre cuando decides dirigir tu energía hacia lo que te construye, en lugar de hacia lo que solo te desgasta. La verdadera metamorfosis comienza cuando comprendemos que no necesitamos convencer a nadie para existir. Desde pequeños, hemos aprendido a justificar nuestras decisiones, a dar explicaciones de lo que sentimos, de lo que queremos, de lo que soñamos. Esa costumbre se vuelve tan automática que llegamos a pensar que es una obligación, que nuestra identidad solo es válida si otros la aprueban. Pero Jung nos muestra un camino distinto, el de simplemente ser. No ser para convencer, no ser para agradar, no ser para ser comprendido, sino ser porque la vida misma nos ha dado ese derecho. En ese instante, cuando dejamos de luchar por la validación, ocurre un cambio profundo. Convencer es un acto de poder dirigido hacia afuera. Implica intentar influir en la mente del otro, persuadirlo de que nuestra verdad también debería ser suya. Pero vivir desde la autenticidad es un acto de poder dirigido hacia adentro. Es decirse a uno mismo: no necesito que me entiendan, porque mi valor no depende de una explicación. Ese cambio de dirección, de afuera hacia adentro, es lo que inicia la verdadera transformación. Ya no gastas tu energía en elaborar discursos, sino en vivir de manera coherente con lo que eres. Y esa coherencia, aunque no diga una palabra, se vuelve más convincente que cualquier argumento. La metamorfosis de la que habla Jung no es un cambio superficial,
No es un retoque de imagen ni una máscara nueva. Es un renacimiento interior que ocurre cuando te liberas del peso de la aprobación externa. Al comprender que no necesitas convencer, recuperas una libertad inmensa. Ya no estás condicionado por el qué dirán. Ya no ajustas tu comportamiento para encajar. Ya no te desgastas en explicaciones interminables. Esa libertad te permite habitar tu vida desde otro lugar, desde la certeza silenciosa de que ser tú mismo es suficiente. Imagina un árbol que se preocupara constantemente por explicar por qué sus ramas crecen hacia un lado y no hacia otro. Perdería toda su fuerza en dar razones, en defender su forma. Pero la naturaleza del árbol no es convencer, es crecer. Y en ese crecer, en ese expandirse hacia la luz, muestra su verdad sin una sola palabra. Lo mismo sucede con el ser humano. Cuando intentamos convencer, nos desviamos de nuestro crecimiento. Cuando simplemente somos, nuestra vida habla con la fuerza de la evidencia. Esa es la transformación. Dejar de justificar y permitir que la autenticidad florezca. El deseo de convencer está arraigado en el miedo. Miedo a ser rechazado, miedo a ser malinterpretado, miedo a ser invisible. Ese miedo nos empuja a adornar nuestras palabras, a exagerar nuestras razones, a vivir en un constante estado de defensa. Pero el miedo no desaparece con explicaciones. Al contrario, se fortalece, porque cada justificación lo alimenta. La única manera de desactivar ese miedo es enfrentarlo con la aceptación radical. Puedo ser malinterpretado, puedo ser juzgado, puedo ser rechazado, y aún así tengo derecho a ser quien soy. En esa aceptación, el miedo pierde su poder, y surge la transformación. La metamorfosis también implica un cambio en la forma en que usamos nuestra energía. Mientras tratamos de convencer, toda nuestra fuerza se va en controlar la percepción de los demás. Es un esfuerzo inútil, porque la percepción ajena nunca está bajo nuestro dominio. Pero cuando renunciamos a convencer, toda esa energía regresa a nosotros. Se convierte en claridad, en creatividad, en fuerza vital para construir nuestro propio camino. La vida se siente más ligera, porque dejamos de cargar con la obligación de explicar lo inexplicable. La autenticidad no es un discurso, es una experiencia. Quien vive desde la autenticidad transmite algo que no puede ser explicado con palabras, pero que se percibe de inmediato. Es la calma de quien no necesita defenderse, la fuerza de quien no busca aprobación, la serenidad de quien habita su verdad. Esa presencia habla por sí misma, sin necesidad de argumentos. Convencer, en comparación, se siente vacío, forzado, agotador. Ser, en cambio, se siente pleno, expansivo, real. La verdadera metamorfosis ocurre también en la relación con los demás. Cuando dejamos de intentar convencer, nuestras conexiones se vuelven más auténticas. Ya no nos relacionamos desde la necesidad de ser aceptados, sino desde la libertad de compartir lo que somos. Algunos se alejarán, porque no entenderán, o porque esperaban explicaciones que ya no damos. Pero los que permanecen, lo harán porque resuenan con nuestra verdad, no porque hayan sido persuadidos. Así, nuestras relaciones se depuran, se hacen más genuinas, más profundas. En este proceso, descubrimos que la vida es más sencilla de lo que creíamos. Convencer es complicado, requiere esfuerzo, estrategia, control. Ser es simple, no porque sea fácil, sino porque es natural. Es un retorno a lo esencial, a lo que ya estaba en nosotros antes de aprender a justificarnos. En esa simplicidad encontramos paz, una paz que no depende de circunstancias externas, sino que brota del reconocimiento silencioso de que nuestra existencia es válida sin necesidad de explicaciones. La metamorfosis de la que hablaba Jung no es un destino final, sino un camino. Cada vez que eliges ser en lugar de convencer, cada vez que eliges callar una justificación innecesaria, cada vez que aceptas que no todos te entenderán, das un paso más en ese camino. Es un proceso de transformación constante, un renacer diario en el que abandonas la necesidad de defensa y abrazas la plenitud de tu autenticidad. Y en esa elección, en ese gesto silencioso de confiar en tu propio ser, todo cambia. Cuando dejas de explicarte, recuperas tu libertad. Descubres que el silencio dice más que las palabras, que la autenticidad no necesita testigos, que la sombra se integra en lugar de ocultarse, que la incomprensión de los demás es parte de tu camino, que tu energía se transforma en creación y que la verdadera metamorfosis surge cuando eliges ser, no convencer. Ese es el viaje de la individuación, dejar atrás la necesidad de validación y abrazar la plenitud de tu propio ser. No viniste a este mundo a dar explicaciones. Viniste a ser.
Y cuando entiendes eso, todo cambia.